Ya se destaparon los demonios de derecha. Milei, Juan Orlando Hernández que regresa a Honduras, Milei que va a meter sus narices en Brasil, Milei que escupe hacia México. Bueno, para hablar de estas y otras cosas, déjenme saludar porque veo que va llegando al sistema al maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo sus más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. Y los libros de referencia, a pesar de que tienen más de 10 años de haberse publicado, pero que están más vigentes que nunca. Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. Recuerde que de lunes a viernes a las 5 de la tarde puede conectarse a las videocharlas cruzadas del maestro Paco Cruz en los canales de Julio Astillero. Mi querido Paco, te abrazo a la distancia a punto de cruzar la frontera. Vicente, buenos días. Sí, antes de que cruces, déjame decirte, justamente hoy se cumplen 10 años de lanzamiento de La Guerra que nos ocultan. Para estas fechas estábamos empezando a promocionar, un día como hoy, hace 10 años estábamos empezando a promocionar La Guerra que nos ocultan, que es el primer libro, primero debo decirlo, porque Anabel salió un año después. El primer libro que documenta, con documentos oficiales, valga la cacofonía, con nombre y apellido, la participación del ejército mexicano en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Yo lo dije, te lo digo ahora como lo dije entonces, Vicente, en mis manos está todavía el primer archivo no censurado, no testado lo llaman, de la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes y el asesinato de 3 de sus compañeros, uno de ellos desollado en vida, Vicente, pero así que 10 años están cumpliéndose a partir de hoy del lanzamiento. Y mira, te digo que hoy, porque justamente hoy a las 5 de la mañana, después tú sabes que empiezo a hablar con Ceci temprano, a las 5 empecé a revisar mis correos y hoy recibí un correo, bueno, seguramente me lo mandaron anoche, ya tarde, pero yo lo vi hoy en la mañana de Editorial Planeta recordando esto y para decirte además que Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, se siguen vendiendo, no como el primer día, porque ya llevan cuántos años, pero se siguen vendiendo como pan caliente, Vicente. Sí, hoy recibí te digo, a las 5 de la mañana yo abrí el correo. Así que siguen vendiendo el de García Luna, El Señor de la Muerte, y Las Damas del Poder, Vicente. Pero como este programa no es sobre mis libros, Vicente, déjame empezar antes. No, claro que sí. Y si no los presumimos aquí, pues ¿dónde, mi querido Paco? No, y esto es importante. Que pronto, ahora sí, fíjate, Vicente, los he tenido 9 meses, porque cumplí 9 meses ayer, perdón, el sábado 25 cumplí 9 meses aquí. Estoy así, ahora sí, en 2 semanas van a ver el final de este libro que vine a hacer aquí, a este pueblo tan generoso conmigo. Ayer debía haberlo acabado, pero fíjate que el sábado le decía a Ceci, por poco y hoy no aparezco, porque el sábado pasó a las 4:30 de la tarde, pasó un camión y tumbó todos los cables de un pueblo pequeño, así que un camión grande siempre causa problemas. ¡Viva y rompió México! todo. Eso le ha pasado a cualquiera que vive en el pueblo sabe. Todo el cablerío de internet, fíjate, Vicente, todo lo rompió y llamé a la empresa y por suerte, fíjate, cuando te toca, te toca. Por suerte estaba una brigada de esa empresa en el pueblo mismo, no en mi calle, pero estaba en el pueblo, así que me dijeron, no se preocupe, en un rato lo va a tener arreglado y vinieron y cambiaron todo el cablerío, Vicente. Y luego anoche, fíjate, estaba trabajando y a las 8 de la noche se fue la luz. Así que dije, bueno, ya no me tocaba aparecer mañana, pero no sé, yo desperté a las 2 de la mañana y había llegado la luz, pero así que estuve a punto, pero bueno, Vicente, déjame empezar por la significancia que tiene para ti el día de hoy. Qué bueno que lo celebras aquí en Sin Censura, mi querido Paco. Y fíjate, voy a empezar, aunque después regresemos a Neryótol, a Toltecatl, que es un nombre impresionante, ¿cierto?
aunque después regresemos con él y la grandeza de la cultura mexicana en Estados Unidos, voy a empezar con una frase de él y después entramos al tema primero. Decían el Yotl, está bien que chingan, pero y yo le asumo, como digo siempre aquí, está bien que chingan, pero a su madre respétenla. Y dicho eso, Vicente, ¿con qué empezamos hoy debemos rendir homenaje a quien lo merece, a Isaac del Toro, que se convierte en el primer mexicano en subir al podio de la Tour de France o de la Vuelta de Francia. Además de que ganó la camiseta o el maillot blanco como mejor corredor joven de la competencia. Ayer terminó la Vuelta de Francia y hasta antes de este logro, el mejor resultado de un mexicano, que ya habíamos hablado de eso hace un par de meses, el mejor resultado de un ciclista mexicano en la historia de la Tour de France era el de Raúl Alcalá, que tú identificas muy bien porque el día que hablamos dijiste luego Raúl Alcalá, quien terminó octavo en la edición de 1989 en la Vuelta de Francia y en 87 había sido noveno. Así que la respuesta es sí. Isaac del Toro es el primer mexicano en subir al podio de la Vuelta de Francia, tercer lugar, un hito histórico para el ciclismo mexicano. Y luego nunca hay que dejar olvidar al gran pionero, digo yo, del ciclismo mexicano. No solo son sus dos etapas de Raúl Alcalá, 89, 90, que ganó dos etapas en la Vuelta de Francia, sino que por algunos días en 1990, Raúl Alcalá fue el líder de la competencia. Luego terminó en octavo, pero por décadas, Raúl Alcalá fue el mejor ciclista mexicano. Hoy todavía no podemos decir que Isaac del Toro es el mejor, pero al paso que lleva en un par de años, Isaac del Toro va a ser el mejor ciclista que ha dado este país. En 2025 ganó, o fue subcampeón más bien, del Giro de Italia, y luego hoy el tercer lugar. Pero hay otros ciclistas mexicanos, Julio Alberto Pérez Coapio, que era especialista en montaña, ganó 3 etapas del Giro de Italia en 2001 y 2002, y fue uno de los mejores escaladores de pelotón internacional en su época. Miguel Arroyo también, que corrió en Europa durante los años 80 y terminó el número 14 en el Giro de Italia de 1983, que era quizá el mejor resultado de los ciclistas mexicanos hasta antes de la llegada de Raúl Alcalá. Y estaba también Bernardo Colex, que fue una figura del ciclismo nacional en las décadas de 1960, 70, cuando yo era jovencito, que de pronto teníamos Vuelta a México también, y de pronto desapareció todo eso, Vicente. Así que Ignacio Prado, que no se me olvide, sí, que también era un ciclista destacado en ruta. Así que tenemos en este momento Raúl Alcalá e Isaac del Toro como los mejores ciclistas mexicanos, Julio Alberto Pérez Coapio, también Miguel Arroyo, Ignacio Prado. Así que tenemos hoy que rendir, Vicente, digo yo, un homenaje a Isaac del Toro, que de pronto se quedó solo en su equipo, de pronto se quedó solo. Y yo soy como muchos amantes del fútbol, claro, del ciclismo, aunque a mí me gusta el béisbol, pero así que hoy tenemos que rendir homenaje a Raúl Alcalá, Vicente. No sé si llegó Jaime Hernández, pero buenos días. Sí, Isaac del Toro, jovencito además, y que nos da, a ver, y además vi ya una narrativa de la derecha: no se cuelguen de la victoria. Nadie se está colgando, pero hay que reconocer al muchacho y que sepa que México no solamente es fútbol, que también hay que reconocer a un gran deportista cuando triunfa en otra disciplina como el ciclismo, que a lo mejor no tiene tanto arrastre en México, pero al que debería de apostársele, debería de invertírsele. Estamos esperando que llegue el maestro Jaime Hernández, mi querido Paco, pero antes de que llegue Jaime, ¿quieres escupir el atolito del coraje? Vicente, por favor. Gabriel Cuadri, ¿te acuerdas de Gabriel Cuadri? Y para que vean que la derecha sí es clasista, sí es
racista, sí es discriminadora. Gabriel Cuadri dice, por elemental buen gusto, educación y urbanidad, debe prohibirse entrar a nacos con gorra a los restaurantes. Yo por eso hoy dije, voy a salir peinadito. No, me voy a poner gorra para saber si este naco con gorra, medio al gusto de Gabriel Cuadri, podría entrar a un restaurante o yo soy uno de esos a los que se refiere él. Digo, vean nada más el clasismo y se confirma la patanería de Ricardo Salinas Pliego, mi querido Paco. Se agarró, A Vicente, se pegó un agarrón con Arturo Ávila, el vocero del grupo parlamentario de Morena, el diputado Arturo Ávila, y fíjate a qué llegó. Le dicen de muy mala leche Cero Votos, que es un apodo que le han fabricado en las redes y en los espacios de Ricardo Salinas Pliego, Arturo Ávila, y le dice Cero Votos, Morena ha desaparecido a más de 145,000 mexicanos con sus políticas de abrazar criminales y ponerlos de gobernadores, etcétera, etcétera, etcétera. Le dice Arturo Ávila, una disculpa, no entendí nada, no hablo canino, burlándose de Ricardo Salinas Pliego. Y fíjate cómo contesta Ricardo Salinas Pliego, ay Dios mío, entonces ¿cómo es que te comunicas con la perra que andas? Ya ven que Ricardo Salinas Pliego sí es misógino, sí es, digo, ojalá que lo lean la esposa y la hija que lo han salido a defender una y otra vez porque es una blanca palomita. Ahora, ¿qué van a decir? Es que lo provocó Arturo Ávila. Así se expresa Ricardo Salinas Pliego. Esa es la confirmación. Como lo de Milei es confirmación de lo que el Honduras Gate sí es lo que se ha estado mencionando y sí es lo que hemos denunciado en espacios independientes alternativos como Sin Censura, Paco. a ver, Vicente, primero, ahora hablamos de Milei, pero primero lo de Arturo Ávila y Ricardo Salinas Pliego. Tengo la impresión, no sé tú, pero que la cruda del Mundial nos ha dejado con una serie o nos ha regresado con mucha fuerza a la realidad triste de la política mexicana porque prevalecen en personajes como Salinas Pliego, como Eduardo Verástegui, Felipe Calderón, Ernesto Rufo, la misma Natalia Torres, que no me gusta hablar de ella porque la verdad es que esa ni siquiera vale la pena, pero como que hay una competencia de a ver quién habla más idioteces, más tonterías. Estas personas tienden a sentirse sabias y a proponer cualquier tema como si fuera un debate, una conferencia. Yo digo que están de Salinas Pliego a Verástegui, Natalia Torres, Rufo, Felipe Calderón, están en una disparan sus bocas a tonterías disparan tonterías como si sus bocas fueran una ametralladora de esas que disparan 6,000 balas por minuto. Están disparando. O como esos de la diarrea explosiva en Estados Unidos, pero por la boca. Es lo mismo, Vicente, son verdaderamente, yo digo que están en una competencia, por eso quise empezar con completar, no lo dijo así en el Yotl Teoltecatl, no lo dijo así, pero yo digo, está bien que chinguen. Y yo digo, pero a su madre, respétenla de veras. Ay, Vicente, el Mundial los dejó, los dejó con una diarrea verbal impresionante. Impresionante. Lo de Cuadri es impresionante, ¿sí? No solo es clasismo, es la pendejez más grande del mundo. Si tú tienes gorra, puedes entrar a donde sea. Y si no tienes, y puedes ir vestido como sea, como se te pegue la gana. Pero yo tengo la impresión de que el Mundial nos dejó con una cruda espantosa, Vicente, de políticos de oposición que no entienden. Tú decías, Verástegui pide una dictadura benevolente, pero fíjate, además, ¿por qué digo que es una tontería, una idiotez espantosa?
porque el mismo Verástegui, en aquel tuit que mencionas, él habla de, cuando dice México necesita un dictador benevolente, y entonces menciona tres nombres. Dice Porfirio Díaz Mori, fue el mejor presidente que ha tenido México, dice, y fue dictador. Estoy citando a Eduardo Verástegui. Luego dice Pinochet, el general Augusto Pinochet, fue lo mejor que le pasó a Chile. Y para rematar su tontería, dice Franco fue lo mejor que le pasó a España en los últimos tiempos. Vicente, verdaderamente eso es espantoso. Lo de Cuadri no tiene madre verdaderamente, pero lo de Verástegui, los tres personajes que él menciona, Porfirio Díaz, a mi paisano, por cierto, Porfirio Díaz, Pinochet, paisano de un periodista que vive aquí en México, y Francisco Franco, los tres fueron sanguinarios, los tres fueron dictadores terribles y los tres aplicaron en sus gobiernos o en sus regímenes una violencia sistemática y brutal para sofocar la disidencia, despojar a comunidades y mantener el control social a base de metralla. Verdaderamente, los tres tuvieron políticas de exterminio, así que yo no sé, Vicente, tú y Jaime lo que piensen, pero para mí, verdaderamente, sí, el Mundial dejó con nos dejó una cruda de la que no se levanta la oposición. Cada uno habla tontería y media. Tontería y media. A estas alturas, imagínate, por ejemplo, Natalia Torres, hablar de suspender el voto. Hemos superado ese debate por décadas. Por décadas. La primera mujer mexicana votó en los 50. Desde la revolución, podemos ir antes, pero de la revolución para acá, hay una lucha por terminar con la política patriarcal. Y lo que pretenden es eso. Ella y otros como ella, otros influencers, sí, Vicente. Oye, Paco, le voy a pedir a Marvel que me ponga el tweet de Cuadri, porque fíjense el nivel de clasismo, ¿no? A ver si lo tiene por ahí, el tweet de Cuadri, la querida Marvel. O sea, si un naco, como hace referencia, por eso Andrés Manuel se burlaba de ellos y lo señalaba, porque en esto de naco lleva mucho clasismo. A ver, de acuerdo a Cuadri, yo pregunto, si un naco entra con gorra no está bien, pero si entra sin gorra, ¿sí está bien? ¿O el problema es el naco, no la gorra? Pregunto. No, a ver, no me quiero hacer bolas, ni lo quiero hacer bolas a usted, pero estoy seguro que a Cuadri no le cuadra. No es el tema de la gorra, es el tema de la naquez, de lo que ellos ven como naco. Déjame saludar al maestro Jaime Hernández, que ya llegó también, mi querido Paco. Te ofrezco una disculpa, Jaime. No te había visto ahí en el sistema, pero ya te vi escupiendo el café del coraje también a ti. El maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra. Y hay que respaldarlo de lunes a viernes a la 1 de la tarde, porque es fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos, en donde da la batalla diariamente desde la honestidad y desde la independencia con Hildy, su compañera de vida. También Lourdes, periodista de larga trayectoria, y obviamente la razón por la que envidiamos a No Aptos para Cínicos, porque él tiene a un editorialista como Yago Batusay y nosotros todavía no lo encontramos. Mi querido Jaime, ¿cómo estás? Pues aquí con el maestro Paco Cruz arrancando con un Milei que escupe y que nos confirma que sí hay una intención de meter las narices en países que tienen gobiernos progresistas como México y como Brasil, y que se saca sin pruebas una declaración que creo que va a generar olas diplomáticas, ¿no?
que el dinero de México, que el dinero de Brasil y que el dinero hasta del Partido Demócrata están detrás de la campaña anti-Argentina. Güey, no te ayudes, compadre, cuando sales a bailar con Bolsonaro. No te como si necesitara. Por méritos propios es la campaña que llama anti-Argentina este pobre pendejo. Mi querido Jaime, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, caballeros. Qué bueno verlos tan animosos, tan llenos de energía en este lunes 27 de julio del año 2026. Pues sí, fíjate que yo desde ayer, cuando estábamos viendo las declaraciones de Milei, dices, santo cielo, bueno, estos lamepelotas de Donald Trump son capaces, Dios mío, de autodenigrarse a niveles sin precedentes, porque no solamente está el caso de Milei, también el señor Abelardo de la Espriella, el que va a ser el próximo presidente de Colombia. No, de verdad, yo creo que Donald Trump ha conseguido imponer por diversos medios a dos fascinerosos, a dos mierdecillas que realmente intentan hacerle el trabajo sucio. Yo tengo la esperanza de que tanto el pueblo de Argentina, aunque cada vez menos, porque es como, sabes, que es como si en Argentina les hubiera caído una especie de virus que atonta a la gente, que los ha hecho involucionar a niveles sin precedentes. Vaya, yo no sé en qué fase ahora están los argentinos, los que quedan, ¿no? Porque muchos han formado parte de un éxodo que hoy está en México, en Miami, en Madrid. Bueno, los argentinos han huido de Argentina porque ya no estaban dispuestos a seguir viviendo bajo un régimen de miseria. Y, y, ah, y si el señor Milei es un mierdecilla, imagínate este tonto del culo del señor que considera nacos a la gente que entra a los restaurantes. De verdad, es que en serio, yo no sé, es vergonzoso que este político, que por cierto alguna vez fue delegado, digo, diputado por Coyoacán, me da una vergüenza a mí tremenda, este, ahora considere que todo el que entre a un restaurante con cachucha, con gorra, es un naco. Pues, ¿quién es él? ¿Es el autor del manual de las buenas maneras Carreño? No sé, de verdad es tristísimo lo que estamos viendo, porque estamos viendo el desfile de los monstrillos, de los atorrantes, como Natalia Torres, como este personaje que dice que todos que entran al restaurante con gorra son nacos, y de verdad uno dice, bueno, ¿en serio? Para eso se hicieron las redes sociales, para que expongas tu estupidez, tu imbecilidad en el escaparate de las redes sociales. Pero es aún mucho mayor, mucho más grave en el caso de personas que ostentan la jefatura de Estado, como es el caso de Milei y de la Espriella, porque Milei ha decidido pelearse nada más y nada menos con la gran potencia de América del Sur. Es que de verdad, ¿a quién se le ocurre? Argentina depende y mucho de su relación comercial con Brasil. Y ayer era así de explosiva que resultó su perorata contra el presidente de Brasil, así de explosiva también fue la reacción de muchísimos argentinos de buena fe, de buena cepa, que se avergonzaron de su presidente diciendo, "Oh, pido disculpas, pedimos disculpas al presidente de Brasil, Lula da Silva, por las imbecilidades que ha dicho este personaje". Así es que ocurre, fíjate, es como si es un alineamiento
de los más imbéciles, los más locos, porque tienes en esta constelación, tienes a Donald Trump, que durante la cena de corresponsales dijo barbaridad y media. Ya no hay quien lo contenga. Su locura frontotemporal ya lo ha desquiciado, ya dice cualquier absurdo, cualquier tontería, se mete con todo mundo. Yo no sé si han visto las últimas imágenes de Donald Trump colapsando, que han comenzado a surgir en las redes sociales. Donald Trump colapsando, Donald Trump y su incontinencia verbal, que ya lo ha hecho perder de antemano la guerra frente a Irán, ha decretado de manera unilateral el alto de las hostilidades porque se ha quedado sin munición frente a Irán, está siendo humillado todos los días por Irán y está siendo humillado todos los días por su propia boca, ¿no? Es las soflamas que suelta todos los días Donald Trump son vergonzantes. En la cena de corresponsales se metió con todo mundo y yo creo que por primera vez en mucho tiempo vimos en esta cena de corresponsales cómo la Asociación de Corresponsales mostró algo de casta, mostró algo de pudor al premiar a los periodistas del Wall Street Journal que estaban investigando el escándalo de los archivos Epstein. ¿Te acuerdas que publicaron aquella firma de Donald Trump, de muy mal gusto, por cierto, en la que reconocía explícitamente y felicitaba a su amigo Epstein, cuando el señor había dicho que nunca había tenido una relación cercana? Esta investigación le valió en la cena de corresponsales un reconocimiento a 3 periodistas que pusieron al descubierto el vínculo estrecho que había entre Donald Trump y Jeffrey Epstein. Y después de esto, el FBI estuvo acosando a estos reporteros. A uno de ellos le obligaron a cambiar de residencia con toda y su familia porque era tal el acecho, era tal las amenazas que recibía que obligaron a él y a su familia a mudarse de residencia. A la corresponsal de la Casa Blanca de CNN, Katie Haynes o Jones, le dijo de todo cuando es una de las periodistas más inteligentes, más bravas, que ha cuestionado a Donald Trump, y Donald Trump le dijo de todo, que era una fake reportera, una reportera falsa, que tenía cara de hombre, que parecía, no sé, es que de verdad es que el cielo es el límite con los insultos de este presidente que, insisto, se autodenigra todos los días y de esta manera expone esta locura frontotemporal que él ya no controla, y se metió con todo el mundo y por supuesto recibió la respuesta de todo el mundo criticándolo y exponiéndolo como el presidente, uno de los presidentes más odiados, y parece ser que se ha lanzado ya la campaña para defenestrarlo, para arrebatar a los republicanos en noviembre próximo la Cámara de Senadores y Cámara de Representantes para enjuiciar políticamente a Donald Trump. Y ojalá eso ocurra, porque de esta manera perderían fuelle, perderían respaldo imbéciles como el presidente de Argentina, Javier Milei, y Abelardo del Espriella, que de verdad es realmente lo que está prometiendo del Espriella: cancelar embajadas, echar para atrás el reconocimiento de Palestina que hizo Gustavo Petro, no tener nada de relaciones con Cuba, Nicaragua, etcétera, etcétera. Con Nicaragua yo lo entiendo, pero con Cuba, qué acto de cobardía de Abelardo del Espriella cuando aún no asume la presidencia en Colombia. Así es que, y los pequeñitos aquí que tenemos en México, los influencers que siguen los pasos de estos imbéciles, pues son mierdecillas, digo yo, son mierdecillas que pululan por ahí y que ojalá que tengan vida corta, porque el pueblo de México no perdona, el pueblo de México tiene una memoria amplia, extensa, y sabe dónde está el lugar de estos personajes, y está en el basurero de la historia. A ver, déjenme pedirle a Marvel, mi querido Paco, mi querido Jaime,
clip, este video que circula de la presidenta municipal de Huimanguillo, allá en Tabasco, Mariluz Velázquez, que lo traen a todo lo que da en las redes sociales. A ver, suéltelo, Marvel, para escucharlo. Sí, señor, pero usted ya va de salida, hay que cuidar a los jóvenes. pero ¿cómo sabe de que va de salida? No lo ofenda. ¿Cómo sabe que tiene la vida? O sea, porque todos tenemos valor. Todos valemos. Sí, con grandes Por eso, pero vamos a respetar. usted tiene valores. Todos vamos a respetar. Que va a la tarde cuando vaya de salida. Anunciar no es otra cosa. Es una carretera. A ver, Usted va de salida. va otra vez. Todos vamos. Va otra vez. ¿Qué dijo? A ver, ¿qué dijo Marvel? Sí, señor, pero usted ya va de salida, hay que cuidar a los Sí, jóvenes. pero ¿cómo sabe de que va de salida? No lo ofenda. A ver. Pues no me suena muy obradorista y todo parece indicar que la alcaldesa es de Morena. No me parece muy 4T que le diga a un señor, usted ya va de salida, señor, hay que cuidar a los jóvenes. Si estamos criticando a Cuadri porque no quiere a nacos con gorra en los restaurantes, ¿cómo le dices a la gente que no reclame o que no levante la voz? ¿Cómo le dices a un señor, usted ya va de salida, hay que... Ay. A veces uno ya no entiende, pero que quede claro, si la caga, el que la caga es de Morena, también hay que mencionarlo. Así como vamos con el PRI, con el PAN, con mucho respeto para la presidenta municipal, pero si la regó, pues que lo admita y que ofrezca la disculpa correspondiente, porque eso va en contra de todo lo que se está haciendo por la 4T y el segundo piso de la 4T, precisamente reconociendo a nuestros adultos mayores, a las personas mayores. Pues está la pensión bienestar, ¿no? Porque si le pasamos esa a personajes de Morena, así se trate de una presidenta municipal, de una alcaldesa, pues los de la derecha van a decir, ¿y con qué cara nos critican a nosotros? Esa es mi opinión, esa es mi opinión. Pero bueno, estoy revisando información, más noticias. Estabas hablando de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. El viernes, para cerrar el programa, llegaron 2 sobrevivientes para respaldar como grupo la resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bajo el entendido de que por fin van a tener, su voz va a ser escuchada, porque yo me sorprendí. A los sobrevivientes no se les invita a estas reuniones con el presidente en su momento o con el gobierno, y ellos pueden dar testimonio de que sí, de que los militares estuvieron ahí el día de la desaparición de los muchachos, y hablábamos de eso al final del programa. El viernes habría que rescatarlo para analizar también sus declaraciones. En fin, hay muchos temas ahí sobre la mesa, mi querido Paco. ¿Con qué seguimos en esta segunda vuelta? Ah, y por cierto, permíteme pedirle a la gente que nos está viendo que nos ayude con los likes. Otra vez veo golpeados los números esta mañana, y sola ustedes va a circular la transmisión, pues obviamente también después de la amonestación que nos dieron este fin de semana, pues tendrá un impacto. Así que hay que hacerle frente con un esfuerzo orgánico, y le pido por favor que nos ayude con los likes, con la lluvia de likes. Y si le quitan el like, pues vuélvale a dar like. Si se suscribe y le quitan la suscripción, vuélvase a suscribir y active la campanita para ver si estos cabrones de YouTube de una vez por todas dejan de escondernos y hacen disponible esta transmisión en vivo y en directo para más personas. Voy contigo, maestro Paco. Primero, qué bueno que nos das la palabra, Vicente. O ya vamos de salida, Jaime, y que se la den a más jóvenes. Se me hace que Jaime está triste por eso, pero sí, ya vamos de salida. No, pero es que yo te decía cuando empezamos, es que hay como una carrera de imbéciles, ¿sí?
Hay una carrera de imbéciles y Mariluz Vázquez Jiménez, que es la presidenta municipal de Huimanguillo, Tabasco, se suma a esto. Verdaderamente lo que dijo es imbécil, es una idiotez. ¿Tú, Jaime, piensas que vas de salida? Tú y yo somos la misma edad, supongo, por unos meses de diferencia. Incluso creo que soy un poco mayor que tú, con unos meses, pero ¿verdaderamente vas de salida, Jaime? Lo que voy de salida ya de muchas cosas. A mi edad, yo ya estoy en la fase, cuando uno llega a mi edad, como es el caso tuyo, uno llega a lo que yo llamo el punto de no retorno. Es decir, que ya no volteas hacia atrás para embriagarte con la nostalgia. No, no, no. Uno tiene que seguir adelante todos los días, para no convertirte en uno de esos abuelitos que todos los días. Y yo me acuerdo cuando el maestro Paco Cruz se encontró con Jesucristo y Jesucristo le dijo: Paco, maestro Paco, ¿dónde perdí el gorro? ¿Dónde perdí el gorro? Y el maestro Paco Cruz, tan generoso, le dijo: lo perdió ahí, por ahí, maestro don Jesús, lo perdió ahí en Chimalhuacán, creo que ahí. Si no lo encuentres, que a lo mejor ya se lo robaron. Fíjense, así de anciano es el maestro Paco Cruz, que le indicó, hay testimonios sobre esto, le indicó a Jesús nuestro Señor dónde había perdido el gorro en Chimalhuacán. Y el maestro Paco sigue a todo lo que da con esa inteligencia. Cumple 10 años, cumple 10 años de aquel libro, y desde entonces ha seguido siendo productivo, generoso con amigos, participando en debates, en programas de radio. No, no, no. Somos incombustibles, maestro Paco Cruz. Mira, Vicente y Jaime, es que sí hay que destacar esta declaración de Mariluz Velázquez Jiménez, un señalamiento, ¿no? Usted cállese porque ya va de salida. Lo imbécil no se mide en términos de partido político. En todos hay, sí, pero esto que hizo muestra no solo la forma en la que muchas personas ven a las personas mayores, sí, sí muestra, no, que muestra el poder, la soberbia. La alcaldesa es atorrante con esta declaración. Es el fondo o es el eje que mueve a muchos poderosos, ¿no? Porque la derecha, ¿qué es la que cuestiona las pensiones universales a las personas de mayores, ¿no? Las de la tercera edad. ¿Por qué mantenerlos? ¿Por qué ofrecerles dádivas, les llaman ellos? Es el desprecio por la tercera edad, y eso es una política de derecha, y eso nos habla mucho de quién es Marilú Velázquez Jiménez. La verdad, con un solo señalamiento te dice lo que piensa de las personas de la tercera edad, que es mucho de lo que cuidó y mucho de lo que rescató el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? De pronto en algunos sectores de Morena, ya lo vimos, también lo vemos con esta declaración, no todos ciertamente, pero en la derecha es generalizado. Hay un desprecio por la gente que sostuvo este país. Hay un desprecio por esa gente que trabajó toda su vida sin recibir nunca nada. Y se nutren de eso, ¿no? Denle paso a los jóvenes. Yo tengo la impresión de que no entiende lo que es la tercera edad, no entiende que son personas que nunca tuvieron acceso a nada más y que llegó a rescatar López Obrador, y que ahora la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo honra ese compromiso de López Obrador, pero además lo fortalece porque suma también a mujeres. Más, López Obrador lo hizo universal, pero Claudia Sheinbaum Pardo lo ha enfocado, por ejemplo, a cierto grupo de mujeres, y enriquecen a este país. Pero bueno, yo te decía, la verdad es que a mí el término del mundial me ha dejado con muchos sinsabores por personas como Marilú Velázquez Jiménez o como todos los que hablamos. Y yo lo digo también, me deja lo mismo. ¿Cuántos imbéciles hay en América Latina? No solo se trata de Milei, no solo se trata de las ofensas al presidente de Brasil o
a un ministro o magistrado del Tribunal Supremo de Brasil o de la Espriella, ¿no? También tenemos a Noboa, tenemos al presidente de Honduras, que ahora recibe a Juan Orlando Hernández, prácticamente lo recibe con alfombra roja. Tenemos a la presidenta de Perú, tenemos, sí, hay en las Américas como una especie de entrar a esta política de la idiotez que impone la presidenta de Estados Unidos y de la que se salvan muy pocos presidentes en América Latina, entre ellos Luis Ignacio Lula da Silva, un viejo, y no digo de edad, sino un viejo luchador social, Claudia Sheinbaum Pardo, que es una vieja luchadora social, Mark Carney, por más que haya sido banquero en su vida anterior, o bueno, en su pasado inmediato, se salvan de eso, pero en América Latina estamos llenos de presidentes o mandatarios imbéciles. Verdaderamente es preocupante, así como se ve el futuro para América Latina. Todo el continente, no todo, pero salvo ya dijimos algunas excepciones, muy poquitas, por cierto, las podemos contar con una mano. El futuro se ve sombrío con tanto imbécil, arrodillado a Donald Trump y atentando contra las políticas. Ya Abelardo de la Espriella ya lo ha delineado. Pero yo les decía, Noboa, ¿en qué lugar se puede quedar? Perú, ¿en qué lugar se puede quedar? Hay una especie de concurso por ver quién es el más servil a Donald Trump y una especie de concurso por ver o para ver quién es más idiota y quién toma las peores medidas, empezando por Estados Unidos, ¿no? El vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio. Hay todo eso, verdaderamente a mí me preocupa mucho este sesgo que ha tomado la derecha en América Latina, sí, y lleno de personajes imbéciles, de personajes que van a entregar a sus países a los dueños del dinero. Es preocupante el sesgo que está tomando. Jaime es un estudioso de todo eso. Entonces, a mí, yo verdaderamente digo, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Y eso nos debe ocupar. No solo la intromisión de Milei, que es grave, porque además lo fue a decir a Brasil, porque no se guardan formas diplomáticas. Lo mismo que hizo Daniel Noboa cuando le ordenó al ejército de su país y a las fuerzas policiales irrumpir y allanar y violentar la embajada de México en Quito. Se trata de un conjunto de políticas que a la larga y a la corta y a la larga van a hacer que este continente naufrague verdaderamente. Así que a mí me preocupa eso, y por eso cuando personajes como Mariluz Velázquez Jiménez de Huimanguillo hace este señalamiento, pues eso te dice a dónde va la gente, a ignorar a la gente que sabe. No digo que todos, porque es como en todo, hay sectores de la población en la edad adulta que verdaderamente saben lo que están haciendo, que tienen experiencia. No hablo de Jaime ni de mí, sino de general. Yo en este pueblo, yo les he platicado, no ahora, porque ahora casi no salgo, pero antes, cuando Vicente me invitaba a dar algunas opiniones, o Julio Astillero, cuando me invitaban, yo les decía, déjenme bajar del cerro, porque estaba en el cerro. Ahora vivo más cerca del centro, pero antes estaba en el cerro y les decía, déjenme bajar, porque bajo y me da la oportunidad de platicar con la gente mayor de este pueblo, mayor que yo, fíjense, les decía, y ellos saben de lo que están platicando, ellos se enteran. Me acuerdo que, bueno, así es todavía, ponían la radio, la televisión para escuchar la mañanera. Yo llegaba a platicar con ellos y me decían, mira, está pasando eso, y me explicaban por qué. Yo escuchaba y yo digo, esa es la sabiduría de este pueblo. Y lo que están haciendo declaraciones como Mariluz Velázquez Jiménez es borrar toda esa experiencia de gente que quizá no fue a la escuela,
pero que sabe y sabe lo que está diciendo porque ha bregado toda su vida con la pobreza, con la incultura, con todo, y ha bregado por superarse, por luchar, y ha formado a generaciones en este país, Jaime y Vicente. Así es, déjenme agregar a la mesa, ahí se van sirviendo, maestros. Díaz Canel, en el aniversario 73 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, dice: declaró Estados Unidos una guerra mundial contra las izquierdas y el bloqueo es un arma letal. Defender a Cuba es enfrentar al colonialismo del siglo XXI, dice el presidente de Cuba, Díaz Canel. Luego veo también en la jornada, la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, dice que 66 naciones pueden ser consideradas cómplices del genocidio en Gaza. 66. Expone que una de las características del genocidio es que comienza de manera invisible y porque se normalizan los crímenes contra un grupo específico, a la vez que deplora que el capitalismo lucre con la crisis en la franja y destaca que los derechos humanos son espadas y escudos. Eso. Y otra cosa que no habíamos comentado, ya ven que Vicente Fox llamó a los exgobernadores del PAN a hacer un frente en defensa de Ernesto Rufo Apel. Son todo menos pendejos, porque resulta que de los que firman, entre los que firman no está Cabeza de Vaca, prófugo de la justicia, ni está Guillermo Padres Elías, el exgobernador de Sonora, que estuvo en el botellón también. Y esos no fueron invitados, o los panistas se sienten avergonzados de esos exgobernadores, porque andan con todo también defendiendo a Ernesto Rufo Apel, el guachicolero mayor, como le dicen algunos en redes sociales, solo por mencionarlo también, para no dejarlo en el tintero, mi querido maestro Jaime Hernández. Pues fíjate que todos los días, yo creo que todos los días la realidad se convierte en un desmentido. En el caso de México, ¿durante cuánto tiempo estuvieron vendiéndonos la moto de que Andrés Manuel y sus hijos estaban al frente de una gran operación de huachicol, que ellos eran los principales responsables de estos operativos? Pero lo cierto es que la realidad, cuando da un paso al frente, los atrapa a todos ellos en sus mentiras, ¿no? Es el caso de toda esta gente que anida en el PAN, en el PRI, incluida esta ristra de influencers como Natalia Torres, que ahora se sabe que sí que trabaja para el PAN, y toda esta gentuza que realmente han querido sorprender a la opinión pública mexicana y al ciudadano de a pie, cuando el ciudadano de a pie tiene algo que se llama sentido común y ya el mexicano ya está vacunado contra este tipo de montajes, ¿no? Ya los montajes de Carlos Loret de Mola ya no funcionan, las mentiras de Natalia Torres no pueden ir más allá, las ocurrencias de tanto personaje que se la pasa entre las casas de los famosos y ocurrencias en las redes sociales ya no funcionan. Lo que sí funciona es esa realidad dura que demuestra que todos los días el gobierno de México, la 4T, está avanzando a trancas y barrancas, sí, con muchos retos por delante, pero está ofreciendo resultados. A diferencia de otros gobiernos, por ejemplo, nuestro vecino del norte, fíjate nada más la sorpresa que me llevé hoy. El Washington Post, diario Washington Post, primera plana el día de hoy. Vean ustedes lo que publica hoy el diario de Washington Post. El titular, el gran titular: 67 coaliciones con embarcaciones, 221 muertos y el tráfico de cocaína no ha disminuido, según analistas del Pentágono y ¿cómo se llama? Y la DEA. Según este reporte,
fíjate, porque ya ven que el presidente Donald Trump ha dicho que el tráfico de cocaína, de fentanilo, ha llegado a cero después de que puso en marcha la famosa operación Lanza del Sur. Pero fíjese lo que dice del Washington Post. Los ataques letales de la administración Trump contra supuestas embarcaciones de narcotráfico no han reducido la cantidad de cocaína que ingresa a Estados Unidos, pero están impulsando a las organizaciones criminales a desarrollar nuevas estrategias y tácticas, socavando los métodos de investigación tradicionales, según la evaluación inédita de la Administración para el Control de Drogas, DEA. Una reunión informativa a puertas cerrada con el Congreso y entrevistas con funcionarios estadounidenses y extranjeros, tanto actuales como anteriores. En una evaluación reciente revisada por The Washington Post, analistas de la DEA descubrieron que los ataques no habían afectado la oferta ni el precio de la cocaína en Estados Unidos y habían llevado a los narcotraficantes a diversificar sus operaciones más allá de las lanchas rápidas y evitar las aguas internacionales, optando en cambio por embarcaciones más grandes y operando cerca de las costas, donde es menos probable que las fuerzas estadounidenses abran fuego. Así es que es falso lo que dice Trump. Se le cae una de los trofeos de su oficina oval en la Casa Blanca diciendo que ya él había conseguido reducir a cero. ¿Y por qué se le ha caído? Porque los carteles de la droga son muy versátiles y no iban a esperar con los brazos cruzados a que la Armada de Estados Unidos, que ha resultado tan ineficaz frente a Irán o a Yemen, hagan su trabajo perfectamente en las aguas del Caribe. No, los cárteles de la droga dicen, si nos vas a desafiar por ahí, pues nosotros tenemos otros recursos, tenemos otras rutas, tenemos otros métodos. Los cárteles de la droga no conocen fronteras, tienen muchísimo dinero, muchos recursos, muchísima imaginación. Han demostrado que le han pasado por arriba, por debajo, por detrás, por delante, por los lados a Donald Trump, que sigue presumiendo, pero hoy en primera plana el Washington Post expone que todo esto es mentira, nada de que ha combatido, y en cambio ha causado la muerte de pescadores, de gente inocente, que son asesinados a veces con armamento de última generación que puede costar cada misil entre 3 o 4 millones de dólares y no han obtenido nada. Ha sido un fracaso total, como también está siendo un fracaso la guerra frente a Irán. Estados Unidos está siendo humillado todos los días y yo creo que ha empezado la debacle de este personaje que, insisto, yo creo que no pasa de septiembre, es posible. No me voy a convertir aquí como el doctor Frisbee, vaticinando que iba a morir. No. Lo que te estoy diciendo que es muy posible que en noviembre próximo pierda la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores, y con lo cual cabe la posibilidad de que se enfrente a un juicio político, y entonces sí, veríamos a la gente que va a custodiar a Donald Trump cambiándole los pañales en el sistema penitenciario de Estados Unidos. Otra cosa, estaba viendo una nota, me la comparte Ceci, que firma este muchacho Jesús García en el periódico La Opinión. Me pareció muy interesante, ya que estábamos mencionando a Cabeza de Vaca. El fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, se mostró sorprendido al cuestionarle sobre las solicitudes de extradición del gobierno de México que no han sido honradas por la administración estadounidense, e hizo mención del acuerdo de extradición, por lo que deberían revisarse tales peticiones. No tengo los detalles, pero deberían revisarse tales peticiones. Claro, expresó en una breve conversación en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, donde se le cuestionó por qué el gobierno del presidente Donald Trump no ha respondido a las solicitudes de extradición sobre las cuales la presidenta Claudia Sheinbaum ha expuesto en su conferencia matutina, incluyendo la del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Qué bueno que Jesús García sí fue a la cena de corresponsales de la Casa Blanca entonces, porque si no, pues no tenemos esta nota, y es preciosa porque, digo, aparece Cabeza de Vaca de a tiro por viaje con Alarraqui, y resulta que a pesar de que es buscado por la autoridad mexicana, pues sigue como Juan por su casa en Estados Unidos. El fiscal Blanche
también reconoció las decenas de criminales expulsados de México a Estados Unidos como parte de la alianza en seguridad. Destacó la estrecha relación que tiene el gobierno del presidente Trump con la mandataria Sheinbaum en materia de seguridad, incluyendo el trabajo que se realiza en coordinación con el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch. Ah, por cierto, ¿qué dice con Al-Arraqui, cabeza de vaca, Marvel? A ver, suéltalo, por favor. A ver si lo tienes por ahí, Marvel. Este manto de impunidad que tienen hoy en día no es eterno y el brazo de la justicia, si no es en México, se va a llevar a cabo en otro lugar y probablemente sea en Estados Unidos. Yo estoy plenamente convencido que tarde que temprano van a caer todos estos que tanto daño le han hecho a nuestro país y que tiene que prevalecer el Estado de Derecho y sobre todo la verdad. Y la verdad es lo que va a permitirnos salir adelante. No es un tema fácil porque tienen el control pues prácticamente de todo. Exacto. Los tres poderes. Exacto. Utilizan los instrumentos de la justicia para ir en contra de los opositores. Ya estamos viendo esto de Rufo, estamos viendo, lo estoy viviendo en carne propia, lo que han hecho en contra mía y de mi familia por haber enfrentado al narcopresidente, por haberlos exhibido y por no haberme doblado ni vendido. Pero también hay muchos otros, millones de mexicanos que están dispuestos a dar la batalla. Por no haberme doblado ni vendido. Y luego habla de un manto de impunidad y luego habla de tirándole a Morena y siento como que se muerde la lengua y por aquí le corre un hilito de sangre, mi querido Paco, a cabeza de vaca, digo, de a tiro por viaje con Al-Arraqui. Y por cierto, me preguntan que por qué en el título pusimos eso de la casa de los famosos. Me llamó mucho la atención, nada más por no dejar, Paco, para escuchar tus comentarios, tus opiniones, que sean tendencia todos los nombres de los que participan en esta casa de los babosos. Este programa que es parte de la televisión basura, y digo yo, es neta, ¿por qué la gente ve esos programas de TV basura y luego nos sorprendemos que haya gente que todavía esté dispuesta a votar por el PAN y por el PRI? O sea, no entiendo a veces qué fascinación con la televisión basura tenemos en mi México lindo y querido. Lo digo con mucho respeto. Si en algún momento criticamos la Casa de los Famosos porque estaba metido este diputado Sergio Mayer, pues me llamó la atención que fueran tendencia la Casa de los Famosos, los nombres de todos los personajes ayer por la noche en redes sociales. Usted que no gusta de la televisión basura y que gusta de la información libre y oportuna, sígale dando like a esta transmisión para hacerle frente pues a esos que sí tienen un chingo de dinero para las campañas de promoción de esos programas basura. Aquí con lo que contamos es con lo más importante, que es el apoyo de ustedes. Así que a todas, a las miles de personas que están conectadas, no se les olvide, lluvia de likes, para que siga avanzando la transmisión. Mi querido Paco, te escucho, vamos contigo. Mira, Vicente, ahora comentamos eso de la Casa de los Famosos. Primero, la nota del Washington Post es interesante. ¿Por qué? Porque eso demuestra que la droga circula en Estados Unidos como todos los días, que no ha bajado nada. ¿Y eso por qué es? Aquí lo hemos dicho, por la corrupción de la DEA, por la corrupción de la CIA, por la corrupción del FBI, por la corrupción de las policías en Estados Unidos, y porque el objetivo primordial del gobierno de Donald Trump no es el combate a las drogas, sino el control de los dineros de la droga. Si el objetivo fuera combatir el narcotráfico y el consumo, lo primero, pues habría que cuestionarse por qué liberó a Juan Orlando Hernández y por qué ha negociado con otros capos mexicanos. Ese es el primer punto y es fundamental para entenderlo. ¿Cómo liberas a través de cualquier amnistía, en este caso, a Juan Orlando Hernández 400 toneladas de droga enviadas a Estados Unidos? Eso te dice mucho. Y luego, ¿cómo operas para imponer como presidente en Bolivia, por ejemplo,
en Ecuador, a Daniel Noboa, que sus empresas bananeras o las empresas de su familia están vinculadas al tráfico de drogas. ¿Cómo operas para imponer como presidente a Abelardo de la Espriella? Un tipo cuestionable en todos esos sentidos. Entonces, desde ese punto de vista hay que entender la nota del Washington Post, que cuando se cometen errores, aquí los decimos, pero cuando hay notas como esta, 33,000 pandillas en Estados Unidos censadas, identificadas, que distribuyen droga, hay que verlo y luego vemos la riqueza también de Donald Trump, cómo aumentó la riqueza de sus hijos, de su hija, de su yerno. Entonces, debemos entender eso. Nunca ha sido la política de Donald Trump el combate al narcotráfico ni el combate a las adicciones, que recuerdan alguna vez cuando escuchó a la presidenta con este programa, se lo pidió. Nunca hemos visto un programa contra las adicciones en el gobierno de Donald Trump, ni hay un programa. Tiene sellada la frontera de Estados Unidos con México. ¿Por dónde pasan las drogas? Pues por la corrupción. La corrupción en las aduanas estadounidenses, la corrupción en los aeropuertos de Estados Unidos. Es decir, de lo que nos acusan es de lo que adolecen en realidad. Pero eso lo vamos a vivir, como dice Jaime, ojalá si ganan los demócratas hasta noviembre próximo. No quiere decir que se vayan a acabar nuestros problemas. Quiere decir que va a cambiar el enfoque y Donald Trump puede terminar, si la cosa va como parece, en la cárcel. Eso es por ese lado. Por otro, ¿por qué en México o países como México se ven programas estúpidos o imbéciles como La Casa de los Famosos? Bueno, eso tiene varios elementos. Uno, eso nos dice que la televisión abierta todavía es vista por millones de personas, porque si bien es cierto que muchos o decenas de miles de mexicanos han cambiado a los productos streaming o las plataformas como Netflix, nos dice también que a otros millones siguen viendo Televisa, TV Azteca y el otro canal, Grupo Imagen, y que programas basados en esta televisión basura, basados en personas, es porque a la gente que no tiene otra cosa que ver, no tiene alternativas, porque si vas de Televisa, TV Azteca o Grupo Imagen, es la misma basura de televisión, pues está viendo cómo conviven personas ahí, los conflictos, los romances, y hay y eso genera conversación. Por eso decía Vicente, no en esa forma, pero por eso aparecen en redes sociales memes, clips, debates constantemente, y muchas personas lo siguen pues porque no hay otra cosa y porque por lo menos entienden de qué están hablando, de qué están hablando, aun si no ven todas las transmisiones. Y programas como La Casa de los Famosos tienen ese formato, ¿no?, de reality, que han sido muy efectivos por las expulsiones, los giros que mantienen la expectativa de quién será el siguiente en salir o en ganar. Pero pues igual no hay nada más. Yo les confieso, yo hace 1000 años que no veo Televisa, hace 1000 años que no veo menos TV Azteca, pero cuando tienes el desarrollo que de pronto analizamos hoy, influencers, actores, conductores que son imbéciles, entendemos qué es la televisión mexicana y por qué estos programas son una especie de fenómeno colectivo, porque se convierte en una actividad compartida, lo que no se puede hacer de otra forma, pues porque no hay nada más que ver. No hay nada más a que ver, así que le enciendes y ahí lo dejas y estás siguiendo la conversación. Otra cosa que es bien importante, porque de pronto, por más basura que vean o por más basura que sean estos programas, el contenido es aparentemente más auténtico que una serie o una telenovela, cualquier churro que quieran poner, y eso pues influye en
por lo menos en el rating, no sé si éxito, pero influye en el rating y por lo tanto en la derrama de dinero. Así que por eso es los programas basuras, no hay otra cosa, pero son más fáciles de seguir que otra cosa y porque de pronto parecen más auténticos. Eso es lo que yo pienso, Vicente y Jaime, pero yo ya saben, antes de que nos gane la presidenta, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y a las 5 de la tarde nos vemos en las videocharlas cruzadas de Francisco Cruz en los canales de Julio Astillero, Vicente y Jaime. Muy bien, maestro. Pero vamos de lado a lado, ¿no? Hablábamos con Nel Yolotl hace un rato de la motivación para reforzar la identidad, la lucha cultural que se tiene que dar, y voy al otro lado, a la casa de los famosos, ¿no? Porque hay más gente dispuesta a ver la casa de los famosos que apostarle a la cultura. Nada más lo dejo ahí sobre la mesa, ¿eh? No, tampoco es para darnos golpes de pecho ni rasgarnos las vestiduras. Mi querido Jaime, voy contigo pidiéndole, cabrón, ya pasaron por mí. Fui a pasar a la migra acá, a la Border Patrol. Dije, ya vinieron por mí. Pero no contaban con mi astucia, mira. Así como están los madrazos. Papelito habla, está cabrón. Jaime, ya se iba a echar a correr Vicente. De pronto lo vi juro, con ganas de. Te lo juro, y después me acordé, oye, pero si soy ciudadano. Mi querido Jaime, voy contigo. Fíjate que me encanta que hayan traído a colación este tema es que de verdad es triste, ¿eh? Es triste nuestra realidad, pero siempre ha sido así, ¿no? Yo creo que durante muchos años, ¿se acuerdan cuando el Tigre Azcárraga decía que Televisa era realmente una empresa que estaba destinada a la gente poco culta? A los idiotas, era para entretener a la gente? Pues en muchos sentidos sigue siendo realidad. Y para que se den una idea con datos duros, miren, por ejemplo, la Cámara Nacional de la Industria Editorial valora en aproximadamente 11,000 millones de pesos, 11,000 millones de pesos la industria editorial, que incluyen libros, revistas, etcétera, etcétera, 11,000 millones al año. Es la facturación según la Cámara Nacional de la Industria Editorial. ¿Saben cuándo factura la industria del entretenimiento, que incluyen programas de televisión? 3 veces más, es decir, 33,000 millones de pesos. La gente invierte más en la casa de los famosos, en pasar el tiempo viendo tonterías, que comprando un libro, leyendo una revista, un periódico. Así es la realidad. Y en Estados Unidos es más de lo mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy la industria editorial en Estados Unidos, que es realmente muy potente, pues se valora en 140,000 millones de dólares, ¿no? ¿Saben en cuánto está valorada la industria de las mascotas en Estados Unidos? 165,000 millones de dólares. Para que vean, ¿no? La gente en Estados Unidos invierte más en sus mascotas que en comprar un libro, y en México pasa más de lo mismo, ¿no? Y hay gente que prefiere estar conectada y hechizada durante un buen rato viendo, contemplando la casa de los famosos, antes que dedicarle el tiempo a algo más productivo para cultivarse, para informarse. Esa es la realidad. Y por eso tenemos que en medio de esta realidad pululan los famosos influencers como Natalia Torres, you name it. Ustedes díganme qué influencers están de moda en México. ¿Por qué? Porque la gente le encanta este tipo de fenómenos. Así es que, y en este contexto, fíjate que en este contexto, hoy me llamó mucho la atención el artículo que publica Denise Dresser en Reforma. A propósito de la película que se ha puesto de moda,
Nuestra Odisea. Ya saben que es una producción que se ha puesto de moda la película Odisea, que dicen que está fantástica, yo todavía no la veo. Pero fíjense lo que dice, aprovechando, ahora sí que aprovechando la película, miren lo que dice Denise Dresser. Dice, nuestra edad de bronce, porque fíjate, este podría ser el prólogo de nuestra propia Odisea, porque el viaje de Odiseo, es decir, de Ulises, revela que un mundo terminó y otro comienza. Esto parece estar ocurriendo en México. Nuestra edad de bronce fueron los 30 años de la transición democrática. Sí, imperfectos, frustrantes, incapaces de derrotar la corrupción o la desigualdad, pero construidos sobre una convicción sencilla: el poder debía tener límites. Había árbitros, había órganos autónomos, jueces independientes, reguladores, prensa libre, alternancia. Ninguna de estas instituciones era impecable, todas podían corregirse, pero juntas constituían el pacto civilizatorio que impedía que una sola voluntad sustituyera la ley. Pero nuestro caballo de Troya llegó en 2018, entró en nombre de la regeneración nacional, del combate a la corrupción y de la justicia para los olvidados. Muchos abrieron las puertas con entusiasmo y es innegable que hubo políticas con efectos redistributivos, particularmente mediante la expansión de programas sociales. Pero detrás del caballo también entró otra lógica: la concentración del poder, la demolición gradual de los contrapesos, la captura de instituciones que habían sido diseñadas precisamente para limitar al gobernante. Incluso economistas cercanos a una visión de mayor inversión estatal, como Mariana Mazzucato, propone un modelo de desarrollo que México ya no puede tener, porque presupone reguladores independientes, evaluadores técnicos y tribunales confiables, justamente las capacidades institucionales destruidas y saqueadas como lo fue Troya. O sea, que la 4T es el caballo de Troya de nuestra democracia, según Denise Dresser. Vaya, ¿qué se habrá metido Denise Dresser? Fue a ver la película de Odisea y después de ahí, quién sabe qué se metió, hongos alucinógenos, y ahora resulta que la 4T fue un caballo de Troya que llegó para destruir la transición democrática que representaron el PRI y el PAN. Santo cielo, esta señora, por favor, que le lleven a un psiquiátrico. Eso te pasa por leer cosas de ese nivel tan temprano, Jaime. ¿No leíste Arriba Palacio? Ahora Solo se le olvidó decir a Denise Dresser que había instituciones y que había chayos, a montones y a millones, Jaime. Comprados. ¿Eh? Y jueces comprados. Ah, sí. No, y conferencias bien pagadas. Y viajes a 50,000 pesos las conferencias como mínimo. Sí. Ah, sí. sí. Eso pagaban. Eso Sí. pagaba Peña, eso pagaba Calderón, a veces pagaba 150,000. ¿Qué tal? Sí, les digo porque nunca quise ir a alguna. Yo recuerdo mi invitación que llegó de a 70,000 pesotes por una conferencia y yo dije, wow, con esta salgo de, por lo menos en ese momento dije que salgo de un rato de problemas, pero no, les confieso, nunca he aceptado una invitación a una conferencia pagada, porque puede ser entrarle al juego del gobierno, del PRI o del PAN, ¿sí? Pero todas esas conferencias las cobran periodistas como Denise Dresser, Vicente y Jaime. De haber sabido. Oye, Jaime, a la 1:00 p.m, ¿no? Se viene No Apto para Cínicos. Sí, a la 1:00 p.m, donde vamos a desmenuzar esta fallida estrategia de Donald Trump en aguas del Caribe. Ha resultado ser todo un fracaso, como está resultando todo un fracaso también su guerra en Irán. Santo cielo, está siendo un desastre para Estados Unidos. La reputación de Estados Unidos está realmente en escombros, y de esa reputación se están valiendo Milei y el señor Abelardo del Espriel en Colombia. Válgame Dios, no.
Qué vergüenza, de verdad. Vamos a hablar mucho de esto con mi compañera de vida, la periodista Lourdes Salas, a quien todos conocen como Gildi, y mi insuperable reto a cualquiera que encuentren un editorialista superior a Yago Batusay, que es capaz de desmenuzar en 3 o 4 ladridos cualquier tema, por más obstuso, complicado que sea. Yago Batusay, reto a cualquiera, es el mejor editorialista, por encima de Riva Palacio, por encima de Loret de Mola, por encima de Héctor de Miauleón, por encima de todos estos mandangas que andan por ahí pululando, creyendo que todavía son la última Coca-Cola en el desierto. Fíjense que estaba viendo que no exagero cuando digo que Ciro es el portavoz, el vocero de los malandros. Tiene a Fernando Gómez Montt. Dices tú, no manches, sean más, tengan un poquito de recato. La gente pensará realmente que esto es normal, lógico. Hay una defensa brutal en los medios corporativos de Ernesto Rufo Apple. Ya lo mencionábamos el viernes un poco, pero señores, Paco, Jaime, esto es, ¿cómo era? Lo que no suena lógico, suena metálico. Oye. Vicente, Jaime, eso es lo que defienden. Va, a ver, ¿de qué vivía esa prensa? Aquí hablamos de los dineros que le dio Calderón y Enrique Peña Nieto a esa prensa. A Calderón por lo menos 50,000 millones en 6 años. Enrique Peña Nieto otro tanto, pero siempre dejamos de lado lo que entregaban los gobernadores. Hay que ver, por ejemplo, y el ejemplo es a la Maru Kenia Campos Galván, la gobernadora de Chihuahua, por lo menos 2,700 millones de pesos le ha entregado a la prensa. Imagínense en esas épocas que el PRI y el PAN controlaban a todo el país, ¿cuánto sacaban los gobernadores para la prensa? Porque daban, siempre hablamos de la presidencia, pero aparte, ese es dinero de la presidencia, pero daban los secretarios de Estado. Cuando un secretario de Estado quería mandar un mensaje a otro secretario, a algún gobernador, pagaba una nota, le pagaba el periodista. Así que el mensajero era el periodista. Pagaban los gobernadores, los presidentes municipales. Así que allí tienen por qué hay tanto enojo. A veces te pagaban, no te daban dinero efectivo, pero les pagaban viajes, le pagaban las colegiaturas de sus hijos en escuelas particulares, les pagaban un carro, y cuando digo un carro no estoy hablando de un bochito, no, les pagaban carros en serio. Yo vi Mustangs, por ejemplo, de regalo. Les daban casas, les daban gasolineras. Entonces, debemos entender el enojo de esa prensa y la defensa ahora que hablas de Ciro Gómez Leiva, la defensa que dan. Claro que tiene que haber una defensa de ese viejo régimen. Miles de millones de pesos se entregaban cada año a los dueños de los medios y a esos periodistas ilustrados. Y en los estados iba así, era igual. Yo recuerdo mucho, yo les platiqué, yo empecé como reportero de policía de esas notas que chorreaban sangre, en serio, sangre. Entonces, la nota policíaca era un subgénero del periodismo. Ni siquiera éramos considerados periodistas, aunque yo digo que los reporteros de deportes y de policía eran muy superiores, lo mismo que los de sociales, porque escribíamos crónicas, escribíamos una parte de lo que estaba pasando en este país. Yo digo que ni en deportes, ni en policía nunca, ni en sociales se mintió nunca al país. Y los periodistas de información general mentían todos los días. ¿Por qué? Porque recibían miles de millones de pesos. O sea, no nos decimos la presidencia les dio esto. Pues sí, pero ¿cuánto les daban los gobernadores? Y yo les platiqué el caso de Raimundo Riva Palacio. Sí, llegaba, yo estaba escribiendo, bueno, la gente no sabía que estaba escribiendo Negocios de Familia. Yo siempre decía que estaba escribiendo un libro sobre las tendencias de votación en el Estado de México y de Jalisco. Está bien,
y yo estaba escribiendo Negocios de Familia, que yo considero, a pesar de que ya está superado en ventas por Las Damas del Poder, por García Luna, El Señor de la Muerte, por La Guerra que nos ocultan, considero que ha sido mi libro más exitoso hoy todavía. Sí, porque no solo mido en cuestiones de ventas, sino en cuestiones de impacto social. Yo veía salir de la gubernatura sobre la avenida Lerdo a Raimundo Riva Palacio. Había ido a platicar con Peña y a los 3 o 4 días veía Peña, el hombre estadista que necesita este país. Y yo decía entre mí, no mames, ¿de cuál fumó? ¿De cuál fumó? Pero se entendía porque pues se quemaban los billetes, ¿no? O se depositaban en cuentas bancarias. Así que hay que entenderlo de esa forma. La defensa que hace Denise, las instituciones de antes, lo de antes. Pues sí, pero lo que no menciona, yo les decía, las conferencias. Yo recuerdo la primera vez que me invitaron, una conferencia, 70,000 pesos. Yo en ese momento dije, no, hombre, con 70,000 resuelvo algunos problemas que tenía inmediatos, sobre todo con mis tarjetas de crédito, que siempre están llenas, porque las investigaciones No, de veras, porque yo les digo, la investigación para los libros cuesta. Y la mayoría de mis investigaciones han sido saldadas con mis tarjetas de crédito, que luego las voy pagando poco a poco. Y yo decía en esa época, 70,000, con eso más o menos, con un par de conferencias me levanto. Pero después no quise entrar porque dije, no, es entrar a la corrupción. Mañana me van a decir, oye, cabrón, pero si tú también recibiste, ve cuántas conferencias fuiste, de 70,000, por lo menos 5, ya eso. Entonces, es eso, y hay que entenderlo desde ese punto. Yo recuerdo mucho cuando pasó lo de CNI, Canal 40, ¿se acuerdan? Del Cerro del Chiquihuite. En esa época eso no lo comprobé porque no era cuestión de mi trabajo, pero había rumores insistentes y evidencias ahí de que Xochitl Gálvez le entraba para la nómina de la gente que trabajaba con Ciro Gómez Leiva, nada más para que tengan. O sea que no solo eran secretarios de Estado o gobernadores, también otros personajes menores, porque en esa época Xochitl no era funcionaria mayor, entregaban dinero a los periodistas, Vicente y Jaime conoce más historias que yo, o las mismas, porque él trabajaba. Yo lo que pasa es que yo trabajaba en periódicos pequeños. Eso de decir pequeños es un decir, pero Jaime trabajaba en Excelsior. Me acabas de romper el corazón. A ti te ofrecían conferencias de 70 hace cuántos años y a la Raki me tasa mis preguntas en la mañanera 50. Ya no, 50,000. Ya no, está cabrón con ustedes, no se puede competir. Oye, ayer el achichincle de Loret, Claudio Ochoa de Latinus, alerta en Morena, no pisen Estados Unidos. Con mucha discreción y siempre cara a cara, emisarios de la presidenta Sheinbaum han llevado en los últimos días un mensaje a los gobernadores morenistas y a algunos de los legisladores más importantes del país. No se les ocurra pisar Estados Unidos en el verano. Evítense un problema mayúsculo. La advertencia llega en el contexto de una dañadísima relación con las agencias de ese país, producto del fiasco que ha implicado negarse a aceptar públicamente cómo se dio la extracción de Ismael El Mayo Zambada y producto de las solicitudes de extradición contra el gobernador de Sinaloa con licencia Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Insunza y compañía. Según las fuentes, ¿quién chingados son esas fuentes? ¿Quién sabe? Según las fuentes, la alerta no tiene origen en un aviso claro y directo de parte de la administración Trump contra algún nombre en específico más allá de los ya señalados y conocidos, sino en un movimiento preventivo de una presidenta que no quiere tener mayor confrontación en un escenario de incertidumbre y que sabe que más allá de las teorías de conspiración y las filtraciones en prensa, solo una cosa podría resultar verdaderamente devastadora: el colapso de la frágil economía mexicana. Morena, tanto con López Obrador como con Sheinbaum, ha garantizado sus triunfos electorales basado en los programas sociales, así que afectar a la gallina de los huevos de oro sería lo más insensato. Fíjate nada más, según las fuentes de don Claudio Ochoa, Vicente, pero mira, a Disneylandia, chingado. No, pero tiene razón Claudio Ochoa desde el punto de vista que la semana pasada Fernando Belanzaurán, que tú conoces bien como Jaime, ¿cómo le dicen? Patitas de molcajete, ¿no? Así Ese es su apodo.
fue decir o dijo que Ernesto Rufo era inocente porque nunca se presentó un reportaje sobre él en Latinos. Así que hay que verla desde ese sentido, Vicente y Jaime. Definitivamente. Oye, por cierto, también hay que leer la columna del maestro Ricardo Peralta, en Excelsior. Los apellidos N del PAN. Está buenísima, está buenísima, se las recomiendo para que vean que también hay columnas decentes. Los apellidos N. Digo, por si acaso no queda claro, todos los personajes que podrían estar metidos en crímenes y en delitos y que podrían terminar tras las rejas o deberían estar tras las rejas, mi querido Jaimito. Porque no han dado a conocer todavía, porque la investigación todavía está en curso. Supongo que se refiere los apellidos N al sistema que tiene el sistema acusatorio de preservar el debido derecho y no revelar los apellidos de los acusados, que es lo que hace Estados Unidos con el apelativo de John Doe. John Doe es el equivalente al N, ¿no? Que se pone para tratar de disfrazar la identidad de los acusados. Y yo creo que cuando termine Ernestina Godoy de armar todo este entramado, porque durante mucho tiempo, tanto el PAN como el PRI se empeñaron a señalar a Andrés Manuel López Obrador y a sus hijos como responsables del huachicol, a Morena, y ahora también están con este tema del narcoestado. Pero al final del día, cuando Ernestina Godoy, que apenas comienza con esta serie de investigaciones, las vaya amarrando a una, van a ver la calidad, la cantidad de sorpresas que nos vamos a llevar. Y ojalá que estas sorpresas se traduzcan no solamente en eso, en sorpresas, sino también en rendición de cuentas. Les encargo que le sigan dando like a la transmisión. Échenos la mano mientras llega la presidenta, que hoy llega un poco retrasada, ya son 15 minutos después de la hora que normalmente inicia la mañanera del pueblo, inicia a las 7:30, son 7:45 tiempo de la Ciudad de México, seguramente llegará en cualquier momento. Likes. A la 1 de la tarde, no apto para cínicos. A las 5 de la tarde, las videocharlas cruzadas con el maestro Paco Cruz en los canales de Julio Astillero, y pendientes porque si se da la exclusiva que nos estarían concediendo en un rato, va a sacar chispas. Es lo único que por el momento puedo decir, maestros. Yo supongo que la presidenta no sale porque estará cavilando si ya va de salida, como dice la presidenta municipal de Huimanguillo, ya en Tabasco, ¿no? Mira, me oyó, ya ven, llegó. ahí está. Lunes 27 de julio, ya se está acabando julio. Y como nos comprometimos, los lunes por un tiempo vamos a estar hablando del impacto del uso de las plataformas y redes sociales en las y los niños y los jóvenes. Y para ello